eh, el principal, digamos, desencadenante de esto. Guardar un segundo porque no estamos pudiendo ver acá en la pantalla. Ah, ok. Yo, yo acá veo perfecto, en la virtualidad se ve en contexto y carga de la enfermedad. Ahí está. Ahí está. Bueno. Entonces, bueno, digamos, el principal, digamos, que lo principal que encuentran en cuanto a las complicaciones para llegar a estos objetivos, una de esas cuestiones es la inercia en las modificaciones del tratamiento cuando es necesario. Eh, Hay principios fundamentales que son generales, digamos, que transmiten estas guías, que es tomar decisiones compartidas. Esto se ha visto que colabora a la disminución de la hemoglobina glicosilada y la mejoría del control glucémico cuando las glicosiladas son menores en general a 8,5. Abordar todos los determinantes sociales de la salud, no solamente en cuanto a lo que vemos en la consulta, sino también interrogar a los pacientes más allá de sus hábitos y de las medicaciones sobre el contexto donde viven, por ejemplo, si desde el acceso a alimentación, si realmente tienen un lugar donde tienen luz y tienen, tal vez en nuestro contexto no es tan frecuente, pero tener una heladera donde guardar la medicación, etcétera, entre otros, es importante, y también la accesibilidad a la salud y a poder tener las medicaciones que requieren. El cuidado en equipo interdisciplinario, esto es obvio, es una patología muy compleja que requiere un abordaje con todo el equipo de salud. Evitar la inercia terapéutica, lo vuelven a recalcar, y el acceso actualmente que tenemos a lo que es, por ejemplo, la telemedicina y nuevas tecnologías nos permiten también facilitar el seguimiento de los pacientes y tener un mayor control de su enfermedad. Estas son las guías actuales, digamos, esta es la tabla principal que la vamos a ir charlando, que puede parecer un poco compleja cuando uno la ve a simple vista, pero la vamos a ir comentando y vamos a ir paso a paso para ir repasando la actualidad de estas guías. Lo primero a tener en cuenta es que hay un cambio de paradigma. Hasta no hace mucho tiempo todo estaba centrado en obtener una reducción de la hemoglobina glicosilada, se llama el parámetro glucocéntrico. El inicio en general del tratamiento era siempre con metformina, era la medicación, digamos, base obligatoria, obviamente siempre que no hubieran contraindicaciones para ella, y el tratamiento se iba escalonando a medida que uno iba controlando al paciente, y solamente cuando había fracaso terapéutico agregábamos nuevas medicaciones, ¿sí? En general, ¿no? Esto era lo que se hacía antes, y el peso era considerado como un factor secundario al tratamiento. En las guías actuales, y ya desde hace unos años, se fue cambiando ese paradigma, y actualmente el principal objetivo del tratamiento, por todo esto que les comenté, es reducir todas las complicaciones, entonces, sobre todo lo que tiene que ver a nivel cardiorrenal, y también lograr mejoría del peso y a su vez el control glucémico, pero dentro de los otros objetivos también. La terapia puede iniciarse de forma combinada desde el inicio, cuando existen indicaciones. Recalcan nuevamente la importancia de reevaluar a los pacientes cada 3 a 6 meses para poder hacer los ajustes necesarios y lograr alcanzar los objetivos más rápidamente. Y el peso pasó a ser, como ya les comenté, un objetivo independiente del tratamiento, junto con la protección cardiorrenal. Entonces, ahora cuando digamos, tenemos un paciente con diabetes, no solo tenemos que pensar en la glucemia, sino tenemos que preguntarnos qué más necesita este paciente. ¿Necesita bajar de peso? ¿Tiene una enfermedad cardiovascular? ¿Tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica? ¿Tiene MASLD o MASH? ¿Qué riesgo de hipoglucemia tiene? ¿Cuál es el objetivo específico de este paciente? Y qué realmente el paciente puede sostener y recibir, ¿sí? Porque no solo es tener un tratamiento, sino también poder sostenerlo a lo largo del tiempo. Entonces, como les comenté, acá el eje central va a ser el cambio que hay desde elegir por el tema de la glicosilada a elegir por la comorbilidad del paciente. Entonces vamos a ir repasando. Cuando hay enfermedad cardiovascular en un evento ya establecido, como pudo haber sido una ACV, una IT, un infarto, una angina, o tiene arteriopatía periférica, o tiene un alto riesgo de enfermedad cardiovascular por otras comorbilidades, hipertensión, dislipemia, obesidad, enfermedad renal crónica, tabaquismo, etc.
En esos pacientes que ya tienen estamos ante uno de estos dos contextos, los fármacos de elección son los receptores agonistas de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2. ¿Por qué motivo? Porque van a reducir los eventos cardiovasculares y también van a reducir la mortalidad, y esto va a ser independiente del valor basal que tenga el paciente de hemoglobina glicosilada o de si usaba o no metformina. ¿Sí? Esto es importante, no importa si el paciente tiene glicosilada de 7, de 6 o de 10, o de 8, bueno, de 10 ahora les voy a contar. Y en cuanto a pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, ya sea con fracción de eyección conservada o no, acá también el tratamiento de elección en primera línea van a ser los inhibidores de SGLT2 que van a reducir las hospitalizaciones. Se ven beneficios en todos los niveles, digamos, de riesgo, pero sobre todo cuando el riesgo es muy alto. Entonces, en estos pacientes es muy importante tratar de comenzar con este tratamiento dentro de lo posible. Cuando hay enfermedad renal crónica, también el inhibidor de SGLT2 nos va a ayudar mucho porque va a frenar la progresión de la enfermedad. Y ahora les voy a ir contando y hasta dónde lo podemos usar, porque cuando el clearance es muy bajo, tenemos que optar por la segunda opción, que son los receptores agonistas de GLP-1, que estos, además del beneficio que se ve a nivel renal, también disminuyen el riesgo de hipoglucemia, que es muy importante en estos pacientes muy frecuentes. En cuanto a la obesidad, sabemos que hoy tenemos distintos tratamientos. Los que se sugiere utilizar en los pacientes con diabetes son los de mayor eficacia, que son la tirzepatida y semaglutida, que ahora después les voy a contar. Y cuando coexisten obesidad y insuficiencia cardíaca, pueden usarse también los mismos fármacos porque van a apuntar a ambos objetivos, a reducir los eventos relacionados a cardiovasculares y también el peso. Y después tenemos lo que es el MASLD y el MASH, que para repasar brevemente, MASLD estamos hablando de una esteatosis hepática asociada a algún factor de riesgo cardiometabólico, y cuando hablamos de MASH, ya en este caso, además de la esteatohepatitis, hay lesión hepatocitaria y puede haber fibrosis. Esto, bueno, siempre es importante tener alguna ecografía abdominal del paciente y en base a eso evaluar si es requerimiento, digamos, progresar en estudios. En cuanto a estos pacientes que presentan alguna de estas dos patologías, también se recomiendan los receptores agonistas de GLP-1. En algunos casos se puede considerar agregar también la pioglitazona o usar el agonista dual, que es la tirzepatida. De los receptores agonistas de GLP-1, el que tiene evidencia más sólida en ensayos fase 3 es la semaglutida, porque mejoró tanto la esteatopatitis, la fibrosis, y es el que está aprobado por la FDA. Entonces, ahora les voy a ir comentando de cada uno de estos fármacos, digamos, algunas particularidades. Sabemos que los inhibidores de SGLT2 lo que hacen justamente es inhibir el cotransportador sodio-glucosa, que está en el túbulo contorneado proximal del riñón, y por lo tanto se va a reabsorber el 90% de la glucosa a nivel del glomérulo, y también va a reabsorber el sodio, generando glucosuria y natriuresis y diuresis osmótica. Esto va a dar lugar, por un lado, a disminución de la glucemia, también puede disminuir la presión arterial, tiene un impacto leve en la reducción del peso porque, digamos, al perder glucosa puede perder calorías, y lo más importante, digamos, de todo es que disminuye la progresión de enfermedad renal crónica porque lo que va a generar es disminución de la presión intraglomerular, y esto va a disminuir el estrés y el daño a nivel del glomérulo. Y como ya les comenté, también disminuye el número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y en general el riesgo cardiovascular, o sea que tiene muchos beneficios. Y se ven hasta clearance de hasta 20 podemos utilizarlo, y cuando el clearance es menor de 45, lo que se observa es que tiene menor impacto, digamos, la eficacia sobre la glucemia, pero es un excelente fármaco. Como todo, tenemos que tener precauciones. Algunas, por ejemplo, la cetoacidosis glucémica, la quería mencionar, es una condición que no es frecuente, pero puede aparecer sobre todo en pacientes que están sometidos a un ayuno prolongado, que están cursando con una enfermedad aguda,
Y esto es importante tenerlo en cuenta sobre todo en la internación que nosotros hemos compartido pacientes y son cetoacidosis que se presentan con glucemias que no son tan elevadas, pueden ser menores a 200 incluso. Entonces hay que tenerlo en cuenta en los pacientes internados cuando digamos, presentan alguna de estas comorbilidades o tienen en pacientes que consumen alcohol, en pacientes que hacen dietas cetogénicas, en pacientes deshidratados, por lo cual eh, es importante en pacientes que van a someterse a un ayuno prolongado, suspenderlos, también en aquellos que tengan cirugías programadas, al menos 3 días antes, en pacientes que cursen con algún proceso de deshidratación, también suspenderlos temporalmente, tratar de evitar en aquellos que hacen dieta cetogénica. Sabemos que también una causa de suspensión momentánea son las infecciones genitales y las infecciones urinarias, por lo tanto es importante recomendar a los pacientes una buena higiene principalmente para poder evitar este efecto que se soluciona fácil, digamos, tener digamos, un control o una vigilancia sobre los pacientes que ya usan hipotensores o diuréticos, porque bueno, como les comenté, también hay descenso de la presión arterial. Y en cuanto a los pacientes que tuvieron antecedentes de cetoacidosis diabética, tratar de evitarlos, también en los diabéticos tipo 1. Y una complicación que antes era como un cuco, por decirlo así, que era el tema de las amputaciones, actualmente se sabe que pacientes con antecedentes de amputación pueden recibir la medicación, pero cuando hay una complicación activa relacionada al pie diabético, sea una úlcera, una infección, lo que fuere, hay que considerar la suspensión en el caso de la canaglifosina. Respecto de las otras medicaciones, actualmente eso está desestimado. Luego tenemos los receptores agonistas de GLP-1, que actualmente están, bueno, son como lo que está de moda, por decir una palabra, pero son medicaciones que, bueno, han tenido varios estudios y se ha visto un gran impacto, como les comenté, a nivel cardiometabólico. Es una incretina que lo que va a hacer es aumentar la secreción de insulina dependiente de glucosa, disminuir la secreción de glucagón y esto va a dar lugar a un descenso de la glucemia, pero que no da lugar a hipoglucemia y también retarda el vaciamiento gástrico, con lo cual hay mayor sensación de saciedad y también disminuye el apetito a nivel central, con lo cual disminuye el peso, la ingesta y con esto la glucemia. También, como les comenté, tiene beneficios a nivel renal, a nivel hepático, y la que tiene mayor evidencia al respecto es la semaglutida. En cuanto a la liraglutida y la dulaglutida, los beneficios podrían ser, digamos, a nivel renal, eso está todo en estudio, pero bueno, se ha visto que tienen beneficio a este nivel, y la tirsepatida, que ahora les voy a comentar, también impactaría con menor descenso de la tasa de filtrado glomerular y disminución de la albuminuria. Esta es una agonista dual tanto del receptor GLP-1 como del GIP, por lo cual a los efectos que ya les comenté sobre GLP-1 también actúa sobre el GIP, aumentando principalmente la secreción de insulina y con esto colaborando al descenso de la glucemia y además de lo que ya sabemos sobre el peso, y también tiene receptores a nivel del sistema nervioso, reduciendo el apetito, y a nivel del tejido adiposo, lo que lleva a una regulación del metabolismo energético y también cambios en el almacenamiento de los nutrientes. Entonces tiene un efecto potenciado y si hablamos de las diferencias entre estos dos, lo que tenemos a favor de semaglutida principalmente es que tiene mucha evidencia acumulada en cuanto a protección cardiovascular y renal, a diferencia de la tirsepatida, que sobre todo el mayor impacto se ve en el descenso del peso y de la hemoglobina glicosilada. Ambos sabemos que no generan hipoglucemia, el efecto adverso más frecuente son los gastrointestinales, ¿sí? Sobre todo náuseas o sensación de plenitud, como mayores efectos, y la contraindicación más importante que tienen es que no se pueden utilizar en pacientes que hayan tenido carcinoma medular de tiroides o antecedentes familiares de este cáncer, o MEN2, porque se asocia a carcinoma medular de tiroides. En cuanto a lo que es la pancreatitis, hay que evitarlo si se tuvo antecedentes de pancreatitis y también si
hay sospecha de que actualmente el paciente está cursando con pancreatitis, hay que suspenderlo si lo veníamos utilizando. En cuanto a lo que son lesiones sospechosas de tumores pancreáticos o cáncer de páncreas, no hay tanta evidencia. Lo que se sugiere en las guías es hacer un seguimiento o una vigilancia estrecha de estos pacientes. En cuanto a la metformina, sigue siendo de primera línea. La realidad es que esta es una medicación que para nosotros siempre fue clásica. Data de 1957, que fue cuando comenzó la era espacial, cuando en cambio la semaglutide o los inhibidores de SGLT1 tienen más o menos 10 años digamos, de evidencia y seguimiento. Entonces son muy seguras, lo que hace es disminuir la gluconeogénesis hepática, aumenta la sensibilidad a la insulina y también disminuye la absorción intestinal de glucosa en menor medida, y todo esto obviamente da lugar a un mejor control glucémico. Es eficaz, es segura, económica, disponible, tiene los efectos beneficiosos que les comenté. En cuanto al peso, no genera aumento, muy bajo riesgo de hipoglucemia, está comprobado que reduce las complicaciones microvasculares, los eventos cardiovasculares y también la mortalidad, y tiene mucha experiencia acumulada. Efectos adversos de esta medicación, lo más común que nos pueden contar los pacientes son síntomas gastrointestinales, diarrea, náuseas, distensión abdominal, que puede llegar a ser muy molesto. También pueden disminuir la vitamina B12 y aumentar los síntomas de neuropatía, por lo cual siempre que usamos metformina se sugiere un dosaje periódico de B12. Y un evento muy raro, que en general se presenta cuando hay otras cuestiones asociadas, como enfermedad renal crónica o agudización de falla renal, sepsis o hipoxia, es la acidosis láctica. Pero bueno, actualmente no lo vemos con frecuencia este tema. Y por todo esto, la idea es siempre con la metformina comenzar, si la vamos a utilizar, titularla lentamente, comenzar con una sola dosis, tratar de utilizar la formulación, la de liberación prolongada. Y es una medicación que la podemos utilizar hasta clearance de 30, mientras la estamos usando, obviamente ajustando la función renal. Y se sugiere no iniciarla si ya el clearance basal es menor de 45, y cuando el clearance es menor de 30 hay que, o sugieren las guías, suspenderla. Entonces, ¿la metformina sigue siendo de primera línea? La realidad es que sí, pero solo para algunos pacientes. Son aquellos pacientes que el principal objetivo de tratamiento va a ser el control glucémico y que no tienen comorbilidades que determinen la elección de otro tratamiento, ¿sí? En cuanto a los inhibidores de PP4, estos lo que hacen es evitar la degradación de los péptidos de GLP-1 y de GIP. Entonces van a también aumentar la secreción de insulina, disminuir la secreción de glucagón dependiente de glucosa, por lo cual tampoco generan hipoglucemia, y van a disminuir la producción de glucosa a nivel hepático, sobre todo disminuyen la glucemia postprandial. No tienen impacto en el peso, tienen muy buena tolerancia, se administran generalmente en 1 o 2 tomas por día, y entre ellas la linaldiptina no requiere ajuste renal. La limitación más importante que tienen es que tienen un impacto en la potencia de disminución de glucemia leve o moderada, y no tienen ningún beneficio a nivel de la protección cardiorrenal. Y no se sugiere combinarlas con los agonistas receptores de GLP-1 porque no aumentan o no generan ningún beneficio extra. En cuanto a la pioglitazona, esta medicación que les comenté que podemos usarlos en algunos casos, es un agonista del receptor PPAR gamma, y lo que va a hacer es aumentar la sensibilidad de insulina, tanto a nivel del tejido adiposo, porque va a modificar la diferenciación de adipocitos, va a reducir la lipotoxicidad, va a aumentar la captación de glucosa a nivel muscular, va a disminuir la producción de glucosa a nivel hepática, y también, y todo esto va a dar lugar a disminución de la resistencia a la insulina y mejorar el control glucémico y de la hemoglobina glicosilada. En los beneficios que tiene es que, bueno, es muy útil en pacientes que tengan insulinoresistencia, tiene un efecto glucémico duradero, tiene muy poco riesgo de hipoglucemia cuando está en monoterapia. Y como les comenté, el beneficio principal puede ser en pacientes que tengan esteatosis hepática
o en ciertos pacientes con MASH, y no requiere ajuste en cuanto a la función renal. Después tiene varias pautas a tener en cuenta. Son medicaciones que pueden generar retención hidrosalina, edema y pueden desencadenar o empeorar una insuficiencia cardíaca, por lo cual en esos pacientes hay que estar atentos a si aumentan mucho de peso, presentan edema, ni hablar de disnea. Está contraindicado cuando existe una insuficiencia cardíaca grado 3 o 4. También se ha visto que aumenta el riesgo de fractura, sobre todo en mujeres, por lo cual en pacientes que ya tengan instaurada la osteoporosis o tengan mucho riesgo de fractura, no sería de la primera elección. También aumentan el peso, y esto es dependiente de la dosis. Hay una advertencia acerca del cáncer de vejiga, que recomiendan no utilizarlo cuando hay sospecha o hay un cáncer activo, pero todavía la evidencia en esto es un poco controvertida. Y también podría empeorar la retinopatía o el edema macular en los pacientes, por lo cual ahí también tenemos que estar atentos. Es muy bueno en pacientes con insulinoresistencia, pero puede generar complicaciones a nivel de lo que es la insuficiencia cardíaca y aumentar el riesgo de fracturas. En cuanto a las sulfonilureas, estas todavía las podemos utilizar también en casos específicos. Lo que van a hacer es estimular la secreción de insulina por las células beta del páncreas, pero acá es independiente de la concentración de glucosa y ahí viene su mayor, digamos, lo que más tenemos que tener en cuenta es que generan hipoglucemias muy importantes, pero tienen una eficacia en reducción de la glucemia muy alta y también en reducir la hemoglobina glicosilada. Tienen un costo bajo, su acción de inicio es muy rápida, no tienen tampoco beneficios demostrados a nivel de la protección cardiorrenal, de disminuir el riesgo, y tampoco a nivel de las enfermedades hepáticas. Y la hipoglucemia que generan realmente puede ser grave y prolongada, sobre todo en pacientes añosos o en pacientes que tengan enfermedad renal crónica, estén sometidos a ayunos o consuman alcohol o polifarmacia. Y acá nosotros tenemos generalmente, o por lo menos en nuestra población, tenemos muchos pacientes añosos, muchos pacientes que tienen varios fármacos, entonces tenemos que ser muy cuidadosos y tener en cuenta que estas hipoglucemias pueden durar mucho tiempo porque la medicación, por ejemplo la glibenclamida, puede durar hasta 72 horas circulando, entonces es clave tener en cuenta esto. También aumentan el peso y con el tiempo van perdiendo su eficacia. Entonces, si bien son eficaces y económicas, su limitante de la hipoglucemia es, digamos, tiene un peso muy importante para no ser una medicación que uno reserva para muy pocos pacientes. Y bueno, ¿cuándo hacemos combinaciones? ¿Cuándo vamos a pensar? O sea, nosotros tenemos que elegir un tratamiento de inicio, pero a veces, como les comenté, es necesario empezar digamos, de primera instancia con 2 medicaciones. Y esto va a ser cuando los pacientes tengan hemoglobinas glicosiladas que estén 1,5 puntos por arriba del valor objetivo, porque la lógica sería que mientras más lejos estoy del objetivo, menos probabilidades tengo de llegar a tener valores adecuados. Y lo segundo importante es que haya un alto riesgo de enfermedad cardiovascular o que ya haya habido un evento cardiovascular. Y todo esto es independiente, como les comenté, de los niveles de glicosilada, en cuanto a esto que les comenté de los efectos cardiovasculares. O sea, si el paciente tuvo un antecedente o tiene muy alto riesgo, yo debería pensar, para llegar más rápido a mis objetivos, en 2 medicaciones. ¿Para qué? Para llegar antes, por un lado, y para tener una mayor constancia en la durabilidad del control, ¿sí? Porque acá el objetivo primario va a ser reducir las complicaciones o evitar nuevas complicaciones, ¿sí? Y cuando lo que, digamos, dentro de los estudios, cuando uno agrega a metformina medicaciones como son los agonistas de los receptores GLP-1 o los duales, lo que se ve es que disminuyen entre 1 a 2 puntos la glicosilada, mientras que el resto de los hipoglucemiantes orales lo hacen en un 0,7 a un 1%. En relación al seguimiento, es muy importante digamos, reevaluar al paciente, idealmente, como sugieren las guías, cada 3 a 6 meses, dependiendo obviamente de los objetivos individuales del paciente,
Y lo que sugieren es que cuando uno intensifica el tratamiento, lo tiene que hacer considerando las comorbilidades nuevamente, así como se hizo al inicio cuando uno planteó el tratamiento inicial. Tanto lo que es el objetivo glucémico que tenemos con el paciente, el riesgo cardiovascular, si hay o no enfermedad renal y el peso del paciente. Y cuando vamos a desintensificar el tratamiento, esto puede ocurrir si el paciente desciende de peso o genera cambios en los hábitos de vida, lo primero que vamos a hacer es reducir los fármacos que generen mayor probabilidad de hipoglucemia o efectos adversos, luego los que generen mayor carga terapéutica y por último los que no tengan beneficios a nivel de disminuir los riesgos cardiovasculares y renales. Y nuevamente, acá se recalca otra vez que es clave no retrasar la modificación del tratamiento cuando sea necesario, es decir, evitar la inercia terapéutica y siempre en base a los objetivos individualizados de cada paciente. Y bueno, una vez que nosotros tenemos el tratamiento, también tenemos que saber cuándo sí o sí necesitamos usar insulina, que bueno, vamos a repasar, es cuando los pacientes tienen una hemoglobina glicosilada mayor a 10, cuando la glucemia es mayor a 300, cuando hay síntomas de hiperglucemia, ¿sí? Como pueden ser polidipsia, poliuria, cuando hay hipertrigliceridemia, cuando hay pérdida de peso significativa como catabolismo, cuando hay cetoacidosis o una descompensación metabólica. En todos estos casos, sí o sí, tenemos que iniciar con insulina o rotar a insulina. Y en algunos casos específicos también puede llegar a pensarse en usar sulfonilureas o agonistas de GLP-1 o duales. Esto es en pacientes muy seleccionados y siempre, digamos, esto se vio que la evidencia es hasta glicosiladas de 10. Cuando la glicosilada es entre mayor a 10, ya esto no sería posible. A veces nos pasa con pacientes que no pueden acceder a la medicación y lo único que tenemos es la sulfonilurea y es un paciente tal vez bueno, que o no quiere usar insulina. Bueno, es una opción que podría plantearse. Obviamente hay que individualizar. Y cuando ya venimos con tratamientos o glucemiantes orales y agregamos la insulina, lo que resaltan es que lo ideal sería que si los fármacos que venía utilizando disminuyen el riesgo cardiovascular o renal y no están contraindicados o son bien, digamos, y se toleran bien, continuarlos por justamente todos estos beneficios que tenemos para evitar complicaciones. Entonces, resumiendo, básicamente nosotros vamos a basar en si el paciente tiene o no estas comorbilidades. Si tiene enfermedad cardiovascular, como dijimos, los inhibidores de SGLT2 o los agonistas de receptores de GLP-1 lo que van a hacer es disminuir el riesgo sobre estas enfermedades. Si hay insuficiencia cardíaca, los inhibidores de SGLT2, porque sobre todo lo que nos interesa a nosotros es disminuir el número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Si hay enfermedad renal crónica, los inhibidores de SGLT2 van a generar protección renal y también van a disminuir el riesgo cardiovascular y en segunda instancia los receptores agonistas de GLP-1. Si tenemos obesidad o sobrepeso, vamos a pensar en los agonistas de GIP y GLP-1 o en los receptores agonistas de GLP-1 para impactar en este punto que también nos va a llevar a disminuir el riesgo cardiovascular y también mejorar el control glucémico. Cuando hay enfermedad asociada más el DI o MASH y obesidad, también los receptores agonistas de GLP-1 o los agonistas duales por todo el beneficio tanto a nivel del descenso de peso como cardiometabólico. Y si no hay comorbilidades, lo que podemos utilizar es la metformina porque sabemos que es eficaz, que es segura y que es accesible. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, tenemos claro que el objetivo primario son disminuir las comorbilidades, las complicaciones, no nos basamos solo en la morbilidad glicosilada y nunca debemos dejar de recordarle a los pacientes la importancia del tratamiento que responde a lo que es el ejercicio, la alimentación saludable, la ingesta adecuada de agua, el descanso y también todo lo que es psicosocial, bueno, que lo van a abordar en las otras charlas, que es muy importante y es la base de sostener todo esto, ¿no? Y la continuidad de estas enfermedades crónicas.
Como conclusiones, la hemoglobina glicosilada ya no es el eje de decisión para estos pacientes, para el tratamiento. La metformina sigue siendo una herramienta excelente, pero no en todos los pacientes, sino en aquellos, como les comenté, que no tienen comorbilidades. Cuando elijamos un tratamiento, pensar en todas estas comorbilidades y en base a eso tomar la decisión, que es lo que le comenté en el cuadro previo. Iniciar los cambios en el tratamiento y sin esperar a que exista ya una causa, una complicación o que esté la hemoglobina glicosilada fuera de objetivo, sino que los tratamientos van a ser indicados independientemente de que el paciente tenga una glicosilada normal, y si usa una metformina, yo tengo que basar el tratamiento en las complicaciones, en las comorbilidades que les comenté, evitar la inercia terapéutica, que va en relación a lo mismo, y lo más importante es modificar el pronóstico, es ayudar a estos pacientes a no presentar las complicaciones clásicas, reducir los riesgos tanto cardiovascular, renal, mantener el peso, evitar las hipoglucemias, evitar la sobrecarga terapéutica y, en definitiva, mejorar los resultados a largo plazo y la calidad de vida. Y siempre esto tenemos que hacerlo más allá de que estas guías, obviamente, tenemos que considerar la accesibilidad y un montón de cuestiones, enfocar siempre al paciente en su todo y centrarlo en la persona. Esto es lo más importante. Y no estamos tratando solo la leucemia, sino todo este riesgo y todas las complicaciones que tienen que ver en relación a la diabetes, que no son solo complicaciones físicas, sino muchas otras. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ahí dejo de compartir, no sé si... Bueno, muchas gracias, Tamara, muy interesante. Abro la discusión. Preguntas del auditorio. Te pido, Rolo, a ver si encontrás ahí si hay preguntas en forma remota. Tenemos 33 personas por Zoom. Los invitamos a hacer preguntas a los que están en forma habitual y a la gente del auditorio. Las pueden escribir o, o pueden alzar la mano y hacer la pregunta en forma verbal. A modo para saber cuando uno indica una agonista GLP-1, ¿hay algún estudio complementario, o sea, estudiar el screening o algo antes de indicarlo, más allá de los antecedentes familiares de cáncer? Voy a traducir la pregunta porque las preguntas hechas en el auditorio no se van a escuchar en forma remota. Acá pregunta una colega si antes de iniciar un agonista GLP-1, más allá de interrogar los antecedentes familiares de neoplasia endocrina múltiple, ¿hay alguna otra consideración a tomar en cuenta o algún tipo de estudio o análisis de laboratorio que sea conveniente realizar previamente para indicarlos con seguridad? Acá, bueno, sería interrogar acerca de si tuvo antecedentes de pancreatitis, que si bien también está esto en controversia, digamos, está en revisión, eh, uno trataría de evitar usarlo si hubo antecedentes recientes de pancreatitis. Pero fuera de eso, no tenemos ninguna, digamos, una cuestión específica en relación a esta medicación, porque se puede usar incluso en pacientes que están en diálisis, o sea, no se elimina a nivel renal, y no se ha visto por ahora ninguna otra complicación, digamos, que tengamos que observar a través de estudios hasta el momento, ¿no? Bien, yo quería hacer también una pregunta. Me parece que estamos ante una era de cambio de tratamiento de la diabetes muy clara, muy notoria, muy marcada. Durante 40, 50 años hemos mirado la hemoglobina glicosilada y era nuestro norte, nuestra estrella a seguir, nuestro camino. Los pacientes andaban bien o mal en función de la hemoglobina glicosilada, y en los últimos 5 a 10 años, con el advenimiento de los ICGLT2 y los a los agonistas GLP-1, bueno, nos demostraron que los pacientes tienen beneficios por fuera de la hemoglobina glicosilada, y esto lleva a, por supuesto, a un cambio de las guías que fueron muy
la verdad hay que decirlo, fueron lentos los cambios de la guía en los últimos 5 años, muchísimo más lentos que la evidencia. La evidencia de las ICGLT2 con respecto a los beneficios cardiovasculares son del año 2015, 2016, llevan ya 10 años. Sin embargo, las guías fueron muy tímidamente incorporándolas dentro del armamento terapéutico, como que se requirieron muchos ensayos clínicos, mucho más habitual de lo que se requiere para cualquier otro tipo de tratamiento como para incorporarlo a las guías, pero bueno, finalmente y bienvenido y enhorabuena, están incorporados como primera línea de tratamiento. Lo que sí yo sigo viendo que hay como un cierto temor de enfrentar estos dos grandes monstruos, estas dos grandes familias de fármacos, ¿no? Por un lado los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa, los ICGLT2, y por otro lado los agonistas GLP-1, todos los comparan contra placebo, pero no los comparan entre ellos, ¿no es cierto? No hay, hasta donde yo tengo en claro, Tamara, corregime, ampliame, confirmame si no es así, no hay comparaciones en ensayos clínicos directos que pacientes con enfermedad cardiovascular los randomicen o a ISGLT2 o a GLP-1. Siempre son contra placebo y por supuesto ganan todas las batallas. Y nos encontramos con estas indicaciones en la guía que nos dicen, puede usar o ISGLT2 o GLP-1, y uno dice, pero ¿cuándo uso entonces uno o cuándo uso el otro? ¿Cuál es tu posición personal con respecto a esto? Sí, la verdad que coincido plenamente en toda la exposición. Es algo que, por lo menos, justo yo cuando empecé la residencia de endocrinología, ahora sí, 10 años, estaba el paradigma, seguía siendo esto de la hemoglobina glicosilada y apareciendo aún los inhibidores de SGLT2, sí, un montón de tiempo hasta que pudimos o vemos en las guías esta recomendación tan clara y también el objetivo tan distinto, pero que bueno, claramente yo creo que es importante, justamente tenemos muchos pacientes con diabetes y evitar esas complicaciones me parece hoy un punto clave, porque hay muchas personas que ya la tienen, ¿no? Más allá de la prevención, que para mí sigue siendo la clave de la salud, ¿no? Pero sí, no hay estudios que comparen directamente, solo hay un metaanálisis muy grande que trató de recluir todos los estudios y ahí es donde ven estos cambios que se mencionan, estos datos que yo les comenté, de cuáles disminuyen más la hemoglobina glicosilada, cuáles tienen mayor efecto cardiovascular. En la práctica diaria, yo digamos, creo que podemos hacer cambios y podemos apuntar sobre todo a disminuir las complicaciones cardiovasculares, pero tenemos que tener muy en cuenta también al paciente que tenemos enfrente, porque uno puede indicar una medicación que uno cree que es la mejor, pero de ahí, o la más acertada en cuanto a basándonos en qué complicación tiene el paciente o en qué, si tiene enfermedad renal, si tiene, no sé, si ya tuvo un evento cardiovascular o no, pero de ahí a que uno lo aplique a veces nos cuesta en el día a día, ya sea bueno, por todas las complicaciones que tenemos con la accesibilidad en las obras sociales y demás, y que dentro de todo estamos en un contexto, digamos, que los pacientes pueden acceder a estas medicaciones. Entonces, es algo que creo que nos va a llevar, o sea, que hasta que se vaya instaurando más, como fue la metformina en su momento, nos va a llevar su tiempo, esa es mi impresión, ¿no? Hoy. Pero bueno, me parece importante esto de las comorbilidades porque lo vemos mucho en los pacientes, que a veces uno está muchos años tratando de, bueno, mejor esto, mejoramos lo otro, agregamos una medicación, vemos y no, y cuando agregamos estas medicaciones, a veces, por lo menos en los pacientes, vemos cambios y eso creo que es importante también, ¿no? Eh, pero bueno, es todo un cambio, totalmente. Bueno, no sé si va a haber más preguntas, Rolo, ¿hay preguntas? Sí, dice, ¿es seguro utilizar hipoglicemiantes orales en el paciente hospitalizado? Y, Voy traduciendo. En suma, hay una pregunta de un participante remoto, si es seguro utilizar hipoglucemiantes orales en el paciente hospitalizado. ¿Y qué más? y si el concepto de hiperglucemia permisiva debería ser utilizado. Y si el concepto de hiperglucemia permisiva, vale decir, permitir lo que está
con glucemias más elevadas de lo habitual debiera ser utilizado o tenido en cuenta? En cuanto a los hipoglucemiantes en la internación, digamos, el paciente no está con su enfermedad, el motivo que lo llevó a la internación está estable, no está reagudizado, eso se estabilizó. Obviamente no hay otras cuestiones que estén afectándolo, ya sea que haya bajado la función renal o que esté cursando algo agudo. Podríamos plantear reiniciar la medicación, sobre todo lo que es, por ejemplo, los inhibidores de PP4, los inhibidores de CGLT2 los podríamos restaurar también. eh, También los agonistas receptores de GLP-1, siempre y cuando estos pacientes estén una estables y otra, por ejemplo, hay que estar muy atento a que no de repente empiecen a tener un ayuno por algún estudio, porque ahí hay que tener cuidado, sobre todo en eso, o si están previos a una cirugía. Pero si ya lograron salir del cuadro agudo y no hay otra cuestión, y están alimentándose bien y demás, se podrían restaurar y estar siempre atento a que no haya algún cambio agudo o se ingrese en un ayuno, por ejemplo, o curse con alguna cuestión nueva. En cuanto a hiperglucemia permisiva, la verdad que ese concepto no lo utilizamos en general. No sé si es en general del día a día del paciente, o se está refiriendo también a las internaciones, pero nosotros, cuando hablamos Creo con los que pacientes, se refiere a que se toleran niveles de glucemias un poquito más elevados, habida cuenta que el paciente está sufriendo una situación de estrés agudo con las hormonas contrarreguladoras elevadas, uso de corticoides, está inflamado, está infectado, está cursando intercurrencias que lo llevan naturalmente a estar naturalmente un poquito más hiperglucémico. claro, en general en la internación buscamos idealmente objetivos de bajo, si no es que está el paciente con alimentación enteral o parenteral, valores de glucemia, idealmente objetivamente debajo de 150 miligramos, sí, miligramos mililitro, pero cuando hay alimentación, por ejemplo, parenteral o enteral, ahí los objetivos son menores a 180, porque va a estar alto, porque va a estar todo mucho tiempo con alimentación continua. Eh, y después, bueno, los ajustes, sabemos que por más que estamos en la internación, si tenemos una insulina basal como glargina, el efecto del cambio va a tardar, digamos, entre 48 a 72 horas en hacer impacto, y ahí uno tiene que ser cuidadoso en el ajuste, porque dentro de la internación, más allá de que tratamos de mantener valores glucémicos dentro de estos límites, lo más importante es que el paciente no tenga hipoglucemia siempre. Entonces, por eso uno a veces, sobre todo en los pacientes añosos, digamos, no sé si es permisivo, pero uno puede ser más laxo en los controles, en ciertos momentos, obviamente, y dependiendo del contexto del paciente. Pero así como una indicación concreta de esto no hay, pero bueno, sí tenemos que observar esto. Si es un paciente añoso, tal vez que están o alguien que está con alimentación, bueno, ahí vamos a tener valores mayores, debemos estirarnos un poquito, pero eh, dentro de lo que podemos siempre tratamos de ajustarlo lo más que se puede, teniendo en cuenta todo, ¿no? También en la internación a veces el paciente se fue a hacer un estudio, no se pudo corregir, o se corre un poquito la hora de la comida, lo que fuera, entonces es un contexto más, o sea, más ágil, ¿no? Que uno tiene que estar como, no va a ser tan ordenado a veces. Y aunque pareciera que sí, hay un montón de factores que a veces nos exceden y bueno, uno se permite sí estar flexible a eso, pero no, digamos, tratamos de ajustar siempre que podamos. Muy bien, ¿tenemos alguna consulta más? Cuéntanos. Bueno, muchas gracias Tamara, te mandamos un aplauso de acá, gracias por la Eh, Muchas gracias, un gusto. y vamos a pasar a la segunda charla de hoy. La licenciada Gabriela Moauro va a disertar sobre el enfoque psicoterapéutico al paciente con obesidad. ¿Le pones para que se vea?
Hola. Ah. Demasiado cerca. No, estamos bien. ¿Nos escuchan? Y es, no sé, la virtualidad también nos escuchan bien. Sí, tenés 32 personas. Bueno. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Me presento, mi nombre es Gabriela Muauro. Yo soy Mariana de Marcos, sí, ambas somos psicólogas. Nos acompaña Pablo Sores, que también es el psiquiatra del servicio de psiquiatría del hospital. Así que venimos a presentar un poquito cuál es nuestro trabajo que hacemos específicamente con pacientes con obesidad que están en proceso de bariátrico, o sea que van a pasar por una cirugía bariátrica. Entonces venimos a hablar un poquito de este trabajo interdisciplinario que hacemos con el equipo y cuál es el objetivo y cuáles son las intervenciones que hacemos, ¿sí? ¿Nos pasamos acá? ¿Y no? A ver, A ver, con el mouse por ahí. no nos pasa la otra. Ahí está. Ahí está. Bien. Y por ahí nos interesa, porque si bien nuestro trabajo acá en el hospital es medio específico en cuanto a pacientes con proceso de cirugía bariátrica, es una pregunta que nos atraviesa a todos los que pasamos por las cuestiones clínicas, en el consultorio, ¿no? Porque a veces las mejores indicaciones médicas no logran sostenerse en el tiempo, ¿sí? Vienen esos pacientes que vienen con mucha información de lo que saben, que tienen que hacer. Nos pasa en cuestiones de obesidad mórbida, que saben qué dieta hacer, qué ejercicio hacer, cómo son las actividades que tienen que estar realizando. Sin embargo, pareciera que ahí en el medio algo está pasando que no llegan, no lo logran, lo sostienen un rato, lo sostienen un tiempo. Entonces se ven estas cuestiones de alta y baja, ¿no? Del peso, ¿no? Que a veces con mucha motivación logran bajar mucho de peso, pero después no lo sostienen y tienen un aumento, una cuestión del peso que se les eleva, ¿sí? Entonces, es un poco nuestra interrogante y también nuestro desafío, ¿sí? Pensar un poquito qué pasa en ese medio, ¿no? ¿Qué pasa en eso que a veces decimos que parece que es un agujero negro? Que, bueno, ¿sabe? Tienen la información, pero no la pueden llevar a cabo. Bien. Ahí está. Bueno, como bien sabemos, la obesidad es una de las enfermedades que son multicausales, que hay muchos factores y variables que influyen, ¿sí? Tenemos los factores médicos, metabólicos, ¿sí? Alimentarios, contextos familiares, funciones cognitivas, conductas, emociones, ¿sí? Todo esto hace pensar justamente en la enfermedad como un trabajo interdisciplinario, ¿sí? No podemos pensarlo solamente de la parte nutricional, de la parte metabólica, ni siquiera de la parte emocional, sino que trabajarlo en conjunto. Y es tan compleja esta cuestión de la obesidad que sabemos que la Organización Mundial de la Salud lo toma como una de las enfermedades más complejas y que más están preocupados, ¿sí? Sobre todo en Argentina hay un alto grado de obesidad. Entonces hay que hacer esa mirada amplia, ¿no? Una mirada interdisciplinaria, una mirada que sea teniendo en cuenta los aspectos que van influyendo en lo que es la enfermedad en sí. Y por ahí sumo un segundito, Sí. ¿no? En relación a lo que es la mirada desde la salud mental, ¿no? Hay un gran campo de injerencia en todo lo que tiene que ver la cuestión emocional, ¿no? La cuestión cognitiva y el manejo conductual frente a distintas situaciones o estresores, ¿no? Sí, por eso volvemos a decir, si bien nosotros hablamos específicamente de obesidad y específicamente de cirugía bariátrica, esto también es un poco llevarlo a la práctica de cada uno, ¿no? Saber que a veces tenemos indicaciones claras o sabemos lo que pasa, pero otras cosas surgen que no se puede llevar a cabo, que no se pueden sostener. Sí, incluso a uno mismo, ¿no? Muchas veces en ciertas situaciones también, ¿no? Nos pasa de ciertas cosas que uno sabe que hay que hacer, pero que después a la hora de ponerlo en práctica es mucho más complejo, ¿no? Okay. Y de ahí entonces, bueno, surgen muchas de las preguntas que nosotros también nos hacemos. La cirugía es un momento, ¿no? En la historia del paciente, pero a lo largo de este proceso, ¿no? Tanto desde nutrición como desde la parte médica, ¿no? Se viene haciendo todo un proceso previo de preparar al paciente para esa instancia. Y desde el lado de la salud mental también nosotros trabajamos mucho en lo que es la parte de la evaluación de los pacientes desde el área más psicológica psiquiátrica, ¿no? Y de acompañarlos sobre todo a empezar a dimensionar, ¿no? Lo que tiene que ver con las expectativas, cómo imaginan, ¿no? Muchas veces aparece la idea de la cirugía, ¿no? De ciertos tratamientos como desde una idea más mágica.
Y bueno, va a requerir desde el paciente mismo, ¿no? Un posicionamiento muy activo respecto de todas las distintas cosas que va a tener que hacer respecto bueno, de un montón de cambios de hábitos y de dinámicas que están muy arraigadas. Sí. Entonces, Y que si bien sabemos que la cirugía es una opción, ¿sí? Y vuelvo a decir, este es lo que nosotros venimos a mostrar ahora, sabemos que hay otras, ¿no? Otras medidas también que ayudan, que es una herramienta más, una estrategia más, fármacos y todo lo que sea que hace y se piensa en función justamente de la obesidad y de lograr un peso más saludable. y así como trabajamos digamos, en el momento previo a este tipo de intervenciones, también se acompaña al paciente una vez que la intervención ya ocurrió, ¿no? Y que nosotros pensamos como que hay dos momentos distintos. Un momento es ni bien el paciente vuelve, regresa, ¿no? Comienza a adaptarse a todos estos cambios, en donde aparecen cambios muy importantes a nivel de la imagen corporal, del reconocimiento del propio cuerpo, ciertas situaciones que generan mucha frustración, ¿no? Y que en un primer momento todo eso se sostiene muy bien porque hay una cuota muy grande motivacional, ¿no? Que hace que los pacientes, bueno, tengan de alguna manera como, pongan un gran esfuerzo que se sostiene también desde los cambios que esperan ver y desde las expectativas que tienen. Pero que después a largo plazo, sí, lo que se ve es que hay muchos estudios que dan cuenta que después de los 6 meses hay una recidiva en muchos casos importante y que bueno, que tiene que ver con que hay otros factores que empiezan a entrar en juego a la hora de poder sostener todos estos cambios bueno, que se requieren. Sí, y por ahí plantear un poquito que si bien este trabajo es mostrarle lo que hacemos específicamente acá, también tenemos como dos patas fundamentales, que uno es más la acción, pero también hay algo de investigación y de evaluación que hacemos del paciente y de evaluación y de investigación que nos sirve justamente para pensar intervenciones posibles. Entonces, cuando hablamos de evaluación, lo hablamos a nivel más personal, pero también a un nivel un poco más científico, si se quiere, como para tener fundamentos y dar cuenta de nuestra intervención. A la hora de hacer las evaluaciones con los pacientes, nosotros lo que tenemos en cuenta son principalmente 3 grandes áreas, ¿sí? Una que tiene que ver con valorar los aspectos o variables más cognitivas. No solamente si el paciente puede comprender, ¿sí?, las implicancias de una cirugía, ¿sí?, si está en condiciones de tomar ciertas decisiones, ¿no?, que van a impactar de manera significativa en los hábitos, ¿no?, digamos, en conductas que va a haber que modificar, sino también si aparecen los recursos o las funciones, ¿no?, cognitivas necesarias para poder sostener, por ejemplo, un plan de alimentación, organizar y direccionar la conducta hacia ciertas metas, ¿sí?, inhibir algunas conductas que no son adecuadas para poder garantizar algunos resultados. Entonces, todo eso, digamos, no es solamente un apto o no apto, sino que la idea justamente es poder pensar en la singularidad de cada paciente y qué tipo de intervenciones o herramientas van a servir para acompañarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y por otro lado, sabemos que hay una alta comorbilidad, ¿no?, en los pacientes con obesidad de algunas enfermedades, de algunos trastornos más de índole afectivo, ¿sí?, como ansiedad o depresión, en donde, bueno, son variables que por ahí a priori no aparecen cuando uno habla con el paciente, pero que a medida que uno va indagando un poquito más, muchas veces, ¿no?, hay algunos síntomas que por ahí no están tan registrados por el propio paciente, pero que nos dan cuenta, ¿no?, de que hay algo de esto a lo mejor que puede estar, digamos, en el trasfondo. Y que nos va a dar perfiles también muy distintos, ¿no? No es lo mismo un paciente que a lo mejor no puede, no sé, llega a su casa después de un día complicado en el trabajo, ¿no? Va a buscar algo para comer, encuentra en la heladera y agarra lo primero que encuentra, ¿no? Por ahí detrás tenemos un paciente que no pudo organizarse para ir a hacer las compras, que no pudo organizarse para preparar la comida, para estar en ese momento. Y a lo mejor tenemos otro paciente que lo que dice, no, bueno, es que yo llego y necesito algo rico en ese momento, darme un gustito, ¿no? Y el escenario es totalmente distinto. Entonces, bueno, la idea es poder, de alguna manera, ¿no?, poder conocer un poquito más de digamos, dónde están los principales desafíos y poder acompañar desde ese lugar, ¿no? Sí, identificar